Qué bueno es saber que ustedes están siempre en sus casas esperando que llegue su programa El Joven de Hoy. En esta edición tenemos nueva vez a nuestros amigos que van a compartir con nosotros un tema muy especial también. Y es bueno también que todos somos de diferentes lugares. Aquellos que nos ven en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe están bien representados. Siéntanse que tienen a alguien representándole su país aquí en El Joven de Hoy. Mi nombre es Víctor Feliz Brown, yo soy el anfitrión para este programa y soy originalmente de la República Dominicana. Vamos a conocer al resto de los invitados. Vamos por aquí, por el lado izquierdo de aquí el escenario. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pamela García y también soy de la isla de la República Dominicana. Mi pasatiempo favorito es trabajar con jóvenes. Hola, mi nombre es David Salazar y vengo de Ecuador, de Quito, la capital, y mi deseo es poder compartir con ustedes más sobre la palabra de Dios. Hola, mi nombre es Germán Morera, soy originalmente de Colombia y resido en Virginia, donde estudio. Hola, mi nombre es Verónica Myers y soy de El Salvador y soy profesora de niños en una escuela preescolar. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y soy originalmente de uno de los últimos países de Sudamérica, Argentina, Buenos Aires. Y mi pasatiempo favorito, uno de mis pasatiempos, es trabajar con los niños y los jóvenes. Por eso estoy dedicándome, estudiando para ser maestra de nivel primario. Y yo soy Estefanía Salazar, también soy de Ecuador, y disfruto mucho tener amigos de todas partes del mundo. Bueno, como pueden ver, su país quizás está representado aquí. Siempre es nuestro privilegio poder llegar hasta sus hogares en esta hora. Y como siempre vamos a tener un tema de mucho interés para los jóvenes y quizás también para los adultos. Un tema que tiene mucha envergadura y que es muy importante en nuestro diario vivir. Vamos a hablar sobre el dinero. Mientras hablábamos aquí antes de estar en el aire, conversábamos que hoy estamos todos vestidos de o verde o crema o en algunos casos gris, que ese es el color del dinero. Y hoy vamos a ver qué nosotros como jóvenes podemos dialogar aquí, discutir para beneficio suyo en sus hogares sobre el dinero. A ver, ¿ustedes piensan que el dinero es importante? Sí, claro que sí. ¿Es necesario? Bastante. Puede ser o una bendición o una maldición. Puede ser una bendición, una maldición. El dinero es algo que a diario tenemos que verlo, manejarlo, lo necesitamos para comprar o para vender. El dinero, como tú dijiste, Stephanie, puede ser una maldición o una bendición. Ahora, la Biblia habla en algún pasaje sobre el dinero. ¿Qué ustedes creen? Sí. Nos enseña la Biblia cómo debemos usar nuestro dinero. Claro, Jesús habla de que el dinero obviamente puede llegar a ser un ídolo o un dios inclusive, ¿no? Entonces hay varios pasajes de la Biblia que hablan del dinero. Y de ello sería bueno que veamos en la Biblia qué es lo que la Biblia dice sobre el dinero, ¿no? Porque para poder saber qué es lo que Dios nos pide o nos dice sobre el dinero, de los peligros que hay, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, digamos que hablemos sobre el dinero como una bendición. ¿Qué podríamos decir que el dinero es una bendición? Yo creo que el dinero es una bendición porque es un medio por el cual tú puedes hacer buenas cosas. Con el dinero tú puedes comprar vestido, tú puedes comprar alimento, te puede proveer educación, puede proveer muchos bienes de salud, muchas cosas. En el parte positiva, lo que Stephanie estaba diciendo, en la parte de bendición el dinero es un bien capital que te ayuda, pero también uno puede comprar licores o drogas o vicios, cosas que van a destruir, armamento, cosas que pueden destruir. Entonces, en la parte de bendición, puede ser de acuerdo al dinero que tenga, en qué lo voy a utilizar. Si lo utilizo en buenas cosas, es bendición. Y si lo utilizo en malas cosas, pues va a ser una maldición. O sea, que el dinero podríamos decir que es una espada de doble filo. Ahora, ¿puede el dinero tomar el lugar de Dios? Sí, lo puede. Claro. Yo creo que tú tienes un texto que querías compartir. Así es, exactamente. En el capítulo 6 de Mateo, y vemos en el versículo 24, que Cristo está hablando y está advirtiendo de un mal que posiblemente estamos viviendo hoy en día. Nos dice el versículo 24 de Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Estamos viendo entonces que en la palabra de Dios nos indica de que es muy fácil para el ser humano servir a Dios o servir a las riquezas. O sea, si es que no servimos a Dios, posiblemente estamos sirviendo a las riquezas, estamos sirviendo al dinero, ¿no? Entonces el problema sería cuando comenzamos a servir al dinero o dejamos que el dinero reemplace el lugar de Dios. También tenemos un ejemplo, el joven rico tenía más amor al dinero que más amor a Jesucristo. Y es muy triste saber que él prefirió el dinero más que preferir salvación a Cristo. Y sabes que también acerca del ídolo. Ídolo puede ser cualquier cosa que nos separa de Dios, que toma el lugar de Dios. En este caso, el dinero, aunque puede ser una buena cosa, pero si ese dinero lo colocamos primero que Dios, se convierte en un ídolo. Entonces, por eso es que la Biblia en ciertas ocasiones condena el dinero, no porque sea malo, sino porque simplemente si colocamos algo antes o primero en prioridad que Dios, pues no va a ser bueno. No, y quiero, acatando a eso, como tú mismo dijiste, que el dinero en sí no es algo malo, hay que reconocer eso, que el dinero no es necesariamente malo, sino que también, aparte, puede ser un medio de que nosotros nos preocupemos demasiado por él. Y es lo que Cristo nos hablaba y nos decía, oye, siguiendo la misma idea de lo que hablaba en Mateo 6, el versículo 25 nos dice que por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, Cristo nos da un consejo de que si bien cierto dinero no es algo malo en sí, el tener afán, el preocuparnos mucho sobre conseguir cosas, puede hacer que estemos sirviendo a las riquezas y no a Dios. Claro, sí, Stephanie. Disculpe, Víctor. Nada más para traer un contraste y usar un ejemplo de lo que David dice, en comparación con lo que Verónica dijo en cuanto al joven rico, tenemos la vida de Job. Job, por ejemplo, era un hombre muy, muy rico, nosotros sabemos de eso, pero él no tenía ese afán, esa preocupación, ese amor al dinero, porque pues cuando tuvo las pruebas y perdió todo, se ve dónde estaba su fe, dónde estaba su amor, su corazón. Y por eso sabemos que las riquezas no son malas en sí. Es nada más si es que tenemos nuestro corazón en eso o no. Sí, Dios mismo dice, pedid y se os dará. Y Él mismo dice, pídanme a mí y yo haré que las ventanas del cielo se abran y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Dios mismo nos promete que nos va a dar el dinero. Pero también debemos pensar que si nosotros, en lugar de hacer el dinero un Dios, hacemos dioses en nuestra vida, y el Señor sabe nuestras necesidades, el Señor va a proveer para nosotros ese dinero que necesitamos. O sea que en realidad ganamos dos cosas, ganamos a Dios y ganamos también tener el dinero que se necesita, porque es bueno tener dinero cuando lo necesitamos, pero no realmente cuando lo queremos. Si yo voy a comprar algo, yo compro algo porque lo necesito o lo compro porque lo quiero tener. No me importa si lo tengo anteriormente o no lo tengo. Sí, todo depende a quién tú le des la prioridad. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando niña, yo siempre tenía ese deseo de tener dinero. Mi mamá era negociante y tenía negocios donde vendía vegetales y un montón de cosas. Y yo veía cómo se movía el dinero en el negocio y decía, uy, pero mire, yo quiero de esos, ¿entiendes? Entonces, ella me enseñó, porque eso fue lo que ella hizo, me enseñó a trabajar para conseguir dinero, porque dice, necesitas eso para sobrevivir. Y yo desde una edad muy temprana comenzaba a negociar, y me la buscaba, pero muy niña, la gente se sorprendía. Y así lo hacía todo el tiempo, hasta cuando llegué ya a tener ya en mi adolescencia, y entonces ahí me conseguí un buen trabajo que me pagaba muy bien. Y ahí también seguía con la ambición, me olvidaba de la iglesia, de todo, porque quería trabajar lo más posible para conseguir dinero. Por eso me apartó de Dios y después descubrí que eso no era lo correcto. Y tuve que dejar eso a un lado para poderme dedicar más a la obra de Dios. Sí, o sea que el dinero nos puede ayudar, pero también nos puede hundir. Ahora, hoy en día existe lo que se llaman las tarjetas de crédito. Eso es dinero que usted no tiene, pero gasta. Claro, entonces en este país, por ejemplo, como Estados Unidos, a usted le llegan por correo muchas solicitudes de que solamente firme y le damos su tarjeta de crédito. Entonces la gente a veces tiene un límite de crédito de $20,000, que es mucho dinero aquí en nuestros países, y la gente compra cosas con dinero que no tiene y luego tiene que trabajar mucho tiempo para pagar eso que ha comprado. ¿Ustedes creen que está bien usar tarjetas de crédito?
¿Qué ustedes piensan? Díganme su opinión, lo que piensan. Yo creo que si uno las puede administrar, en cierta medida pueden utilizarse, porque hay ciertas cosas, digamos, aquí en Estados Unidos, cuando uno va a alquilar un carro, ciertas cosas que uno requiere una tarjeta de crédito. El problema es cuando uno se vuelve esclavo del dinero y uno no sabe controlar qué compra, porque cuando uno dice, bueno, tengo un límite de $20,000, entonces va uno al centro comercial y a comprar toda la ropa, lo que no necesita. Y entonces salió el último, cualquier cosa electrónica, entonces comprar la última cosa electrónica, cambiar el último cosa para tu carro, la última, cualquier cosa que necesites. Entonces te creas necesidades que no tenías. Y tú sabes que ahorita en la sociedad de consumo muchas veces nos sentimos como, o Satanás mismo hace que la gente se sienta infeliz porque hay muchas cosas y muchas cosas y muchas cosas y siempre como que tenemos que estar detrás consiguiendo más cosas como para sentirnos felices. Entonces las tarjetas de crédito pueden ser una buena herramienta, pero tiene uno que estar santificado, digámoslo así, en el Señor para poderlas utilizar bien y no volverse esclavo de ellas. Claro, hay que ser sabio en el uso de las tarjetas de crédito. Como tú decías, ellas vienen a la mano en muchas ocasiones. El problema está cuando gastamos lo que no tenemos. Y hablando de lo que decía Germán, añadiendo algo más, nada más, hay que entender de que vivimos en un mundo consumista, ¿no? Y muchas veces extendemos nuestra facultad de compra más allá de lo que tenemos realmente. Y recordemos esto, uno es esclavo de quien debe. Si usted debe dinero al banco, es esclavo de ese banco. Es esclavo de todos sus bienes, todo está dependiendo del banco. Entonces uno tiene que entender que tiene que ser una persona libre y no buscar estar esclavo de alguien. Y peor, alguien como un banco, como un de crédito que cobran demasiados intereses y le explotan a uno en su trabajo. Ahora, recordemos esto, uno tiene que saber medir. Y si es que lo que uno tiene no le avanza a comprar lo que le gusta, pues no lo compre. Si es que tiene necesidad de algo, pues compre lo que necesita, pero no compre más de lo que tiene que gastar, ¿no? Exacto, dice un refrán en Santo Domingo, por lo menos en la República Dominicana, dice que uno se arropa hasta donde la sábana le da. Sí, eso es otro igual. Si yo gano un sueldo de $1,000, yo tengo que gastar menos de $1,000 cada mes. Si yo gasto sobre $1,000 mensuales, obviamente voy a tener problemas. Entonces, ese es muchas veces el problema de las tarjetas de crédito. Al usted tener la oportunidad de gastar, ya sea en pesos o en lempiras o en lo que usen en su país, en soles, usted gasta y gasta y gasta, cuando le llega su cheque mensual no tiene para pagar lo que ha gastado. Ese es el problema de las tarjetas de crédito. No, claro, y con eso de las tarjetas de crédito, quiero decirte que yo siempre estaba ansiosa por esperar hasta tener los 18 años para tener mi primera tarjeta de crédito y poder así tener crédito. Pero me caí en un juego muy peligroso porque comenzaba a gastar y luego entonces te ves en tremendo problema porque no sabes cómo pagarlo para atrás. Tú crees que no tienes que pagarlo, pero sí tienes que pagarlo y con muchos intereses. Pero algo que alguien me dijo es, fíjate, cada vez que usas la tarjeta, piensa esto, cuando pasas la tarjeta por la máquina, es como si alguien te diera un palo por la cabeza, así, ¡zup! Y entonces yo dije, ¡ay, no quiero que me pase! Entonces ya, cada vez que pasaba la tarjeta, acordaba de que me iban a pegar por la cabeza. Dije, no la voy a usar más. Sí, bueno, la tarjeta de crédito es un tema un poquito a veces difícil, porque sí tiene sus beneficios, pero también tiene su lado que es no tan amable, ¿verdad? Ahora, con nuestro dinero, después que uno trabaja todo un mes, es justo, claro, que le den un cheque por lo que uno ha trabajado. Y una vez recibimos nuestro dinero de ese mes, ¿es nuestro todo lo que recibimos o le debemos algo a alguien? Bueno, el libro de Ageo, en la Biblia nos dice dice esto la palabra de Dios, mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hay que entender de que todo lo que uno gana proviene de Dios y pertenece a Dios. Pero Dios no pide todo a nosotros, para atrás. No pide todo para atrás, sino una parte, que es lo que el Señor lo llama como diezmo, ¿no? Eso es lo que es en la Biblia está muy claro dicho eso, ¿no? Diezmo, que es un 10% de las ganancias que usted tiene. Si usted gana 100 pesos, usted tiene que darle a Dios 10 pesos de esos 100. Eso es lo que se llama diezmo. Ahora, una vez yo pago el diezmo, ya yo le pagué a Dios sus 10 pesos que Él me requiere que le devuelva. ¿Puedo yo hacer medalaganariamente lo que quiera yo con el resto, los 90 pesos que quedan?
¿Puedo yo hacer lo que me venga en gana en buen dominicano? Pues me viene a la mente un versículo también de la Biblia, del libro de Eclesiastés. Y nos dice que todo lo que uno puede hacer está permitido, pero recordemos que sobre todas las cosas Dios nos va a juzgar. Entonces, si es que yo tengo el 90% del dinero que Dios me permite que lo use yo, ¿qué hago con esa plata? Tengo que dar cuentas a Dios de lo que hago con ese dinero. Si yo lo voy y lo gasto, por decirlo así, en toda música, y me olvido de mi comida, de alimento, de dar una ofrenda a alguien que necesita, estoy ya usando ese dinero de una forma equivocada y Dios no va a bendecir eso, ¿no? Exacto, exacto. Y al hablar del dinero también, claro, en el gasto del dinero, si lo gastamos de esta forma o de esta forma, a veces nos preguntamos por qué es que hay personas que tienen tanto dinero y personas que no tienen nada de dinero. Por ejemplo, vemos contrastes en nuestros países, las ciudades son bien grandes, elegantes, modernas, pero en el campo vive gente bien humilde. ¿Por qué ese contraste de dinero? Yo creo que Dios no quiere que haya ricos ricos ni pobres pobres. Tampoco creo que Dios crea en un sistema de comunismo, o sea, todos por igual. En cierta medida, mucha gente que es pobre, lamentablemente, lo que yo he visto desde mi punto de vista, es porque algunos de ellos, o una gran mayoría, no les gusta trabajar y no les gusta echar para adelante, digamos así. Yo conozco personas que han sido de cuna muy pobre, sin poco estudio, difícilmente terminaron su secundaria, pero han sido personas disciplinadas, estudiosas, trabajadoras, y poco a poco Dios les ha bendecido y han podido echar para adelante. Pero si uno es una persona que no le gusta el estudio, ni el trabajo, ni nada de eso, Dios tampoco puede hacer milagro. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, esperamos ganarnos la lotería. Exacto. Cuando va uno de pronto manejando y hay pancartas de la lotería que dice 50 millones de dólares o en el periódico y la gente espera, wow, ¿qué podría hacer yo con 50 millones de dólares? Podría comprar un carro, la casa, viajar, esto y lo otro. Pero de pronto no se piensa en torno a ahorrar o se empieza en torno a trabajar o administrar el dinero que es de Dios. Entonces, muchas veces esa pobreza o esa falta de dinero, muchas veces puede ser por la falta de industria y muchas cosas. Hay muchas otras razones, pero al menos eso es lo que yo he visto. Hay algo, yo pienso que hay algo muy cierto, disculpe otra vez. No te preocupes. Hay algo muy cierto, pero hay que tener en cuenta de que hay gente que es muy rica, pero carece en otras cosas que no tienen, que muchas veces la gente pobre sí tiene, como diligencia, perseverancia, incluso más fe. Entonces, yo pienso que las bendiciones de Dios vienen en diferentes maneras. Y solo Él sabe a quién da cuánto. Solo Él sabe por qué. Y en el cielo sabremos el porqué de esta pregunta, de por qué algunos tienen tanto y otros no. Solo Dios lo sabe. Sí, bueno, hemos estado hablando este pequeño tiempo sobre el dinero. Y está muy interesante el tema, ¿cierto? Especialmente nosotros jóvenes, porque nosotros queremos ahorrar para vivir bien, claro. Yo quiero comprarme una buena casa, yo quiero tener un buen carro, yo quiero vivir bien en el mañana. Entonces, el dinero es muy importante para nosotros como jóvenes y también para los adultos que ven este programa, el programa El Joven de hoy. Algo más que podamos hablar sobre el dinero, que sea interesante. Bueno, simplemente acatando un poco a lo que estábamos hablando de la diferencia de castas, porque mucha gente que nos está viendo o que ha experimentado eso en su vida de la pobreza, a veces culpa mucho a Dios por eso, ¿no? Pero entendamos de que la pobreza fue una consecuencia del pecado de nuestros padres. Y la diferencia digámoslo así, de unos millonarios y otros gente pobre, hay una diferencia. Sin embargo, es una diferencia del pecado, pero sin embargo, es nuestra posibilidad, es nuestra oportunidad que lo poco o lo mucho que tengamos, que lo usemos de la manera que Dios pide que lo hagamos. Administradores de lo poco. Dios dio en la parábola de los talentos a uno 10, a otros 5, a otro 1. Y Dios pide de acuerdo a lo que uno tiene. Así que en vez de preocuparme yo decir, bueno, ¿por qué no tengo dinero? Mejor tengo que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me ha dado a mí? Me ha dado unas manos, me ha dado pies, me ha dado talento para trabajar y voy a sacar adelante con lo que tengo. Y el que tiene dinero tiene que tener oportunidad para él de compartir lo que tiene. Obviamente Dios quiere que el rico comparta lo que tiene. El ejemplo de Zaqueo, el ejemplo de muchos hombres de la Biblia que compartieron, que tuvieron y fueron bendecidos.
cuando hicieron eso, ¿no? David, tengo una pregunta. Nada más clarifica, porque no te entiendo muy bien cuando dijiste que a los pobres son pobres por la consecuencia del pecado. Pero los ricos, o sea, no quiere decir que los pobres, sus antecedentes pecaron y los de los ricos no. ¿Me entiendes? Todos han pecado en... Obviamente, lo que quiere decir es que las diferencias sociales en las que vivimos es un resultado de los pecados, del pecado general que vino al mundo. El pecado no es en sí no que los fueron pecados de alguien, sino en sí, por ejemplo, el hecho de que este país, Estados Unidos, sea un país bendecido, con mucho dinero, y mi país no lo sea, bueno, es un problema de que no lo puedes explicar, pero el hecho es de que solamente Dios, o sea, fue consecuencia del pecado. Exactamente, no es que hay una explicación por consecuencia de una persona, ni de un ser, sino por el pecado que existe, por la avaricia. No hay cultura, nada por el estilo. Exactamente. Exacto. Germán estaba diciendo hace un ratito que muchas personas no echan hacia adelante, no echan para adelante, como decimos, es porque no les gusta trabajar, no quieren trabajar. Y la Biblia ya habla de eso. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hay una frase... Víctor, disculpa mi Sí, interrupción. dale. Hay una frase que dice, haz lo posible para que Dios haga lo imposible. Si en ahora estamos hablando en este tema del dinero, uno de mis grandes problemas fue, antes de venirme a este país, es el tema del dinero, y sobre todo en Sudamérica. Y estando en mi casa, al venir a estudiar, yo sé que Dios fue el que me dio la posibilidad de venir a este país. Y estaba todo hecho, pero me faltaba una cosa, que era el dinero. Y $800 para juntar en un ticket de vuelo, en un pasaje de vuelo, me era imposible. De mi punto de vista y desde el punto de vista de mi familia era imposible. Me dijeron, Mariana, si el dinero tú no lo tienes, tú no vas a Estados Unidos. Y lo terminas ahí. Y yo orando, yo diciendo, Señor, clamando, y diciendo, Señor, es imposible, pero yo hice todo lo que pude. Yo hice esto, escribí cartas, hice lo otro, hice aquello, y es lo único que pude hacer. Ahora, Señor, ¿qué es lo que tú realmente quieres? Quiero la decisión tuya, ¿qué es lo que...? Bueno, cuando me hablaron diferentes gentes familiares y me dieron donaciones, todos esos que ellos me dieron, sobre todo 3 personas, fueron exactamente $800. Y que yo sentía ahí como que el Señor diciendo, Señor, no es imposible para ti nada. Aunque el dinero, desde el punto de vista de muchos hogares, es algo imposible. Porque si yo no tengo dinero, no hago nada. ¿A dónde voy? ¿Qué estudio? ¿Qué hago en mi vida? ¿Qué futuro tengo? ¿Me entiendes? Claro, hablando del dinero, las estadísticas demuestran que muchas personas, muchos millones de personas en nuestro mundo, inclusive muchas de estas personas viven en nuestros países, viven con menos de $1 al día. Yo pienso que también la confianza es muy importante cuando uno está pagando su diezmo, cuando uno está trabajando, y si a veces uno tiene algún apuro, que no tiene dinero para algo, si uno confía en Dios, Él siempre nos ayuda, porque me ha pasado a mí. Él siempre hace que algo ocurra para que el dinero pueda venir a nosotros. ¿Creen ustedes que el dinero podría ser una tentación? Claro que sí. ¿Nos tiente el dinero? Sí. ¿Alguna vez su mamá le dio por la mano porque le agarró unos centavos de su monedero, de su billetera o de su cartera? Bueno, a mí no es que me agarraron agarrando el dinero, pero hubiese preferido eso, porque aunque a pesar de que no me descubrieron lo que agarré, me tocó pagar el triple, porque Dios es un hombre justo y pues Él como ser omnipotente hizo que me toque pagar lo que cogí, no que era mío, mucho más de lo que debía. O sea, y eso no vale la pena. El agarrar algo que no es tuyo no vale la pena. Sí, eso de agarrar el dinero y de tratar de conseguir dinero fácil siempre es un tema también que a los jóvenes le llama mucho la atención. Especialmente a los jóvenes de nuestros países, quizás a veces le pintan ideas y formas de cómo obtener mucho dinero de una manera bien fácil. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Son estas oportunidades así son de Dios? ¿Está bien ir a esos tipos de formas de conseguir dinero fácil? Sí, es que a veces tú te sientes un poquito de presión, porque la gente automáticamente te mide según cómo tú te vistas, qué carro tienes. Entonces todo el mundo cree que tú tienes que estar así, y en realidad esa no es la realidad. Yo quiero explicarle, en una ocasión un amigo me dijo que era tan aferrado que estaba el dinero, que me decía
que cuando vayas a buscar una pareja, me dice, asegúrate que sea una persona de buenos sentimientos y un buen corazón, ¿entiendes? Entonces, o sea, y yo le decía, bueno, wow, pero yo creo que el hombre no se mide por el tamaño de su billetera. Okay. Yo creo que es importante lo que Pamela está diciendo. En este mundo, lamentablemente, porque no es un mundo que está, digamos, Dios es el creador, pero no está en control completamente por Dios, en todo sentido. Somos valorados es por lo que tenemos económicamente, pero delante de Dios, Dios no mira a las personas, no mira de más valor al que es rico o al que es pobre, sino nos ve más por lo que somos en vez de lo que tenemos, más por las cosas que hacemos, por lo que tengamos, o más por no tanto lo que recibimos, sino lo que podemos hacer por otros. Entonces, en los valores de Dios, no somos, el rico no es más que el pobre, pero lamentablemente en esta sociedad se ve las cosas así, pero delante de Dios no es tanto quién más tiene, sino quién es dentro, en su corazón, su carácter, cómo actúa, en su fidelidad. Eso es lo que es importante para Dios. Y aunque estamos viendo que el dinero es muy importante, pero no deja de ser más importante, el carácter es aún más importante, lo que somos. Y eso nos puede hacer más feliz que incluso el mismo dinero. Sí, claro, es lamentable que en nuestra sociedad estamos viviendo de esta forma, que el dinero es todo. Si tú tienes dinero, tienes buena posición social, tú eres alguien. Y todo el mundo, especialmente los jóvenes, quieren ser alguien en la vida. Ellos quieren llegar a tener un nombre o un título. La gente vive de nombres y de títulos y el dinero es algo que te ayuda. Pero como hemos estado viendo en este programa, vemos que el dinero, todo depende de cómo lo usemos. Puede ser una bendición o puede también estar en contra nuestra. ¿Algo más que quisiéramos agregar antes de concluir nuestro programa en esta oportunidad? Sabes, Víctor, una cosa que quisiera agregar es, aunque el dinero es un buen bien, pero más que cualquier cosa, el dinero, Jesucristo es el único que nos puede dar verdadera felicidad. El dinero es una buena cosa, pero Jesucristo es lo único que puede llenar completamente nuestro corazón. Exacto. Bueno, hoy hemos visto el tema del dinero. Es muy importante que nosotros como jóvenes organicemos nuestras vidas de cómo usaremos nuestro dinero. También es importante reconocer y saber que el dueño del dinero es Dios, Él nos lo da y debemos devolverle a Él el 10% de todo lo que nos da y usar el resto, 90%, que es mucho, en las cosas que realmente necesitamos. Tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro dinero y tenemos que organizarnos de tal manera que no nos endeudaremos en nuestra vida. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos la próxima ocasión.